El pasado jueves leí un editorial profundo, interesante, realizado por el comité editorial del New York Times. Le llama los nombramientos temerarios de Trump. Y no se refieren estos especialistas, analistas, periodistas versados a los nombramientos de los llamados halcones de la política migratoria como Stephen Miller, Tom Homan o Kristi Noem. No, se refieren a otros como el fiscal de los Estados Unidos. Comparto el texto y hago algunos subrayados míos. Dice, Donald Trump ha demostrado de innumerables maneras que no es apto para la presidencia, pero una de las más claras es la compañía con la que se rodea. Figuras marginales, teóricos de la conspiración y aduladores que anteponen lealtad a él por encima de todo. ¿Sí? Trump dijo que nombraría leales a personas manifiestamente inapropiadas para puestos cruciales de liderazgo, sobre todo en el nombramiento del fiscal, que debe aplicar la ley y la seguridad nacional. Fue una elección irresponsable. Me refiero al nombramiento que hizo del representante por Florida Matt Gaetz, quien ha generado mucho ruido. Es el mismo personaje que pidió la abolición del FBI y de todo el Departamento de Justicia si no dejaban de investigar a Trump. El que estuvo entre las voces más audibles del Congreso en negar los resultados de las elecciones del 2020. Quien dijo que estaba orgulloso del trabajo y de estos señores negacionistas que hicieron aquel ataque el 6 de enero del 2021 en el Capitolio. A él los llamó estadounidenses patriotas. También es el mismo personaje que desbancó al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el año pasado, y lo hizo paralizando el liderazgo de su partido por un mes. De hecho, hay comentarios de empleados del Departamento de Justicia quienes están preocupados, lo han hecho ver algunos medios, no tanto por sus empleos, sino por el futuro de la oficina. Y es que este personaje ha sugerido abolir dos agencias, el FBI y la Oficina de Alcohol, Armas, Tabaco y Explosivos. Gaetz ya presentó su carta de renuncia al Congreso una vez que se anunció su nominación. Y veremos qué pasa, debe de ser ratificado. Recordemos que este personaje fue objeto de una investigación sobre tráfico sexual y aunque quedó libre, hay una condena a su socio por 11 años. De hecho, el Departamento de Justicia cerró la investigación, pero el Comité de Ética de la Cámara de Representantes lo sigue investigando. De hecho, McCarthy, el expresidente de la Cámara, culpó a Gaetz por su destitución con el argumento de que Gaetz quería que detuviera una denuncia de ética porque tuvo relaciones con una joven de 17 años. Ese es el hombre que Trump ha seleccionado para dirigir la oficina de 115,000 personas. La oficina que es la responsable de que se cumpla la ley. En el primer mandato de Trump, el departamento de alguna manera estaba protegido por fiscales de carrera, que entendían y lo entienden bien, que su obligación es cumplir con los dictados de la Constitución, no con los caprichos del presidente. Otros nombramientos son la representante Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional,
de las 16 agencias de inteligencia. O sea, no es cualquier cosa. Y el otro es Pete Hegseth, para secretario de la Defensa. Dice el colectivo del Times que Gabbard, quien anteriormente representó a Hawái en la Cámara de Representantes y aparece seguido en Fox News, no solo carece de experiencia en agencias de inteligencia, sino que reiteradamente ha adoptado posturas directamente opuestas a la política exterior, sobre todo a los intereses de la seguridad. Por su parte, Hegseth, quien es copresentador del programa Fox and Friends y goza de cierto apoyo entre los miembros de las Fuerzas Armadas y sobre todo los veteranos, por haber servido 2 veces como soldado de infantería en Irak y Afganistán, así como un tiempo en Guantánamo, no tiene ninguna experiencia en el gobierno o la defensa nacional. Pero, ¿qué importa? Nunca ha dirigido una gran institución, mucho menos una de las más grandes y rígidas del planeta. Escribió el miércoles el consejo editorial del periódico The Wall Street Journal. No tiene experiencia en el gobierno fuera del ámbito militar y no es un riesgo menor que la burocracia se lo coma vivo. Cita. Dicen los especialistas que la posibilidad de nombramientos extremos como estos fue la razón por la que la Constitución de Estados Unidos otorga al Senado el derecho a negar el consentimiento de los deseos de un presidente. Los republicanos tienen 53 espacios, tienen mayoría, pero la prueba es si ellos quieren ser súbditos de la Casa Blanca o legisladores independientes. Pregunta el Consejo. ¿Defenderán el poder legislativo y el sistema estadounidense de pesos y contrapesos? Y agregan que 2 senadoras republicanas, Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine, ya han expresado un fuerte escepticismo sobre el nombramiento por lo menos de Giles, y otras han declinado a expresar su apoyo. Pero Trump espera que el Senado les dé la autorización. No es fácil. Recientemente exigió que el Senado le diera la capacidad de hacer nombramientos en receso, una forma de eludir el proceso de consentimiento del Senado cuando la Cámara se suspende durante 10 días. Incluso los senadores republicanos se negaron a acceder a esa exigencia, recordemos, en su primer mandato, porque ellos quieren preservar su papel constitucional. Y el pasado miércoles, los republicanos del Senado simplemente rechazaron la propuesta de Rick Scott, senador por Florida, quien había dicho que no tendría ningún problema en permitir los nombramientos en receso. En cambio, eligieron al senador por Dakota del Sur, John Thune, quien es mucho más probable que defienda el derecho de la Cámara a negar el consentimiento de las nominaciones del presidente. Esto es buena noticia. En el segundo mandato de Trump, los senadores se enfrentarán pues a una serie de nombramientos muy menores y peores que los del primer mandato. Esto hace aún más importante que preserven su capacidad y le digan no a Donald Trump. ¿Qué decirle no? Pero veremos cómo se dan las cosas. Interesante análisis del New York Times.